Hola, bienvenidos a la serie de ejercicios de campo electrostático. En esta oportunidad vamos a realizar el siguiente ejercicio, que dice así: comprobar que para el campo eléctrico producido por la distribución de carga cilíndrica infinita del problema 4 se verifica que la divergencia del campo dentro del cilindro es ρ sobre epsilon 0 y por fuera del cilindro es 0. Y que el rotacional del rotor del campo E es igual a 0 dentro, sobre y fuera de la superficie. Entonces, vamos a solucionar esto. Vamos a calcular la divergencia que está dada por esta expresión, con las derivadas parciales de la entrada del campo en X, en Y y en Z y sus respectivas derivadas. Vamos a hacer el cálculo inicialmente para el R comprendido entre 0 y A. Aquí el campo está dado por esta expresión, que la llamamos 2, donde la componente del campo en X es ρ sobre 2 epsilon 0 multiplicado por X, y la componente del campo en Y es igual a ρ sobre 2 epsilon 0 por Y. Ahora vamos a realizar las derivadas parciales. La derivada parcial de la componente del campo con respecto a X sería igual a ρ sobre 2 epsilon 0. Este resultado lo llamamos 5. Y la derivada parcial de la componente del campo en Y con respecto a Y es ρ sobre 2 epsilon 0. Reemplazando los resultados 5 y 6 en 1, obtenemos que la divergencia del campo E es igual a ρ sobre epsilon 0. Ahora vamos a analizar para R mayor que A. Este es el campo, la expresión del campo, la llamamos 7. Y realizamos las derivadas parciales. Entonces, la derivada parcial de la componente del campo en X con respecto a X estará dada por este cociente, que lo puedo escribir de esta manera, y lo que no depende de X sale de la derivada, sería ρ a cuadrado sobre 2 epsilon 0. Esta derivada es la derivada de un producto, entonces sería la derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar, que es este, más este sin derivar, que me da X, por la derivada del segundo, que me da menos, de aquí este menos, por esto, X al cuadrado más Y cuadrado elevado al cuadrado, por la derivada interna, que sería 2X. Multiplicado por X me daría 2X al cuadrado. Haciendo esta operación de fraccionarios me llego a esto, y simplificando llego que la derivada parcial de la componente del campo en X con respecto a X es igual a menos ρ por A cuadrado sobre 2 epsilon 0, factor de X al cuadrado menos Y cuadrado sobre X al cuadrado más Y cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. A este resultado lo llamamos 10. Análogamente se hace la derivada parcial de la componente del campo en Y con respecto a Y y llegamos a un resultado análogo. Reemplazando 10 y 11 en 1, obtenemos que la divergencia para el campo en estas condiciones es igual a 0. Ahora, como parte adicional, vamos a mirar la divergencia en coordenadas cilíndricas. Es así. Es 1 sobre R, derivada parcial de R por la componente del campo en coordenadas cilíndricas es R con respecto a R, más 1 sobre R de la derivada parcial de la componente en θ con respecto a θ, más la derivada parcial de EZ con respecto a Z. Y recordemos que el campo en coordenadas cilíndricas está dado por estas dos expresiones. Analizamos para R entre 0 y A, tenemos que el campo es este, que es igual a ρ sobre 2 epsilon 0 por R multiplicado por el vector unitario radial S R.
y la componente del campo en R es ρ por 2x0 por R. Realizamos la derivada parcial, ¿sí? Ρ sobre 2x0 es una constante, puede salir de la derivada, me quedaría simplemente R por R, que sería R cuadrado, y la derivada parcial de R cuadrado es 2R, este R con este R se cancela, y me queda finalmente que la derivada parcial es ρ sobre x0, lo cual nos lleva a que la divergencia del campo E es igual a ρ sobre x0. Realizando el mismo procedimiento para R mayor que A, obtengo que la derivada sería una constante, ya que este R con este R se cancela y todo esto es constante, lo cual es 0. Entonces esto nos conduce a que la divergencia del campo E para los R mayores que A es igual a 0. Y finalmente calculamos el rotor del campo E. Primero vamos a analizar para R entre 0 y A. Recordemos que el campo está dado por esta expresión para esta condición, y el rotacional está dado por esta expresión que le llamamos 1b, donde las componentes del x y z se presentan en estas tres expresiones. Ahora, realizando las derivadas parciales, notamos que la derivada parcial de la componente de z con respecto a y es 0, la derivada parcial de la componente de y con respecto a z es 0, y la derivada parcial de x con respecto a z es 0, ya que ninguno de estos tiene depende de la variable z. Y también las derivadas parciales de z con respecto a x, la derivada parcial de y con respecto a x y la derivada parcial de x con respecto a y también son 0. Así, el rotacional del campo es igual a 0. Y analizamos en esta última parte para los R mayores que A. El campo está dado por la expresión que llamamos 7 y las componentes del campo x, y y z son las que presentamos en estas tres expresiones. Las derivadas parciales que son 0 son estas, ya que no hay ninguna dependencia de la componente del campo z con respecto a y, no hay una dependencia de la componente del campo en y con respecto a z, y no hay ninguna dependencia de la componente del campo en x con respecto a z. Tampoco hay ninguna dependencia de la componente del campo z con respecto a x, y tampoco hay una dependencia. Bueno, esta sí, esta es diferente de 0 y vamos a resolverla. Bueno, entonces me queda que la derivada parcial de y con respecto a x va a estar dada por esta expresión. Lo que es constante y no depende de x sale de la derivada, incluyendo esta y me queda la derivada parcial de esto con respecto a x. Esta me va a quedar menos esto a la menos 2 por la derivada interna, que esto es x, y ordenando me queda que la derivada parcial de y con respecto a x es igual a menos ρ por al cuadrado sobre x0 multiplicado por xy sobre x al cuadrado más y cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. Este resultado lo llamamos 2b. Y haciendo un procedimiento análogo al anterior, ustedes pueden revisar el paso a paso, ¿sí?, de estas derivadas parciales. Llegamos a que la derivada parcial de la componente del campo en x con respecto a y es esta expresión, la cual llamamos 3b. Reemplazamos los resultados 2b y 3b en 1b y obtenemos o llegamos a que el rotor o el rotacional del campo E es igual a 0.
Bueno, espero que les haya gustado este ejercicio. Nos vemos en un próximo video.